Amigos de la Agencia de Noticias Andina, el canal online de Andina, ¿cómo están? Gusto de saludarlos y estamos retomando nuevamente nuestro ciclo de mesas redondas donde abordamos temas de interés nacional, específicamente de coyuntura económica y social. Hoy vamos a tocar el tema de educación financiera, ¿por qué no? Es un punto que necesita un país desarrollado, tocar temas específicos, pero no solo a nivel macro, a nivel micro. Los niños deberían saber específicamente, y para eso también hay temas que vamos a abordar hoy día. José Luis Jaramillo, que es el editor de Economía de la Agencia de Noticias Andina, nos acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están? Gusto saludarte y gusto saludar también a nuestros amigos, ¿no? A nuestros que nos siguen por Facebook. Para tratar un tema súper importante, ¿no? Como es la educación financiera, haciendo un alto a la turbulencia política de los últimos días, ¿no? Bueno, como tú has dicho, hoy hemos invitado a la señora Eva Céspedes. Ella es directora de Relación con el Consumidor de ASBAN. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La señora Joana Yancari, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Buenos días, ¿cómo estás? Y, como no, también la señora Joana Prialé, es presidenta de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Le damos la bienvenida, buenos días. Y la primera pregunta sería, ¿por qué es importante la educación financiera? A propósito de la Semana del Ahorro, ¿no? ¿Por qué debería un país tener estas iniciativas? Si bien es cierto, todo se gira, todo este tema de finanzas gira, pues diariamente estamos en contacto con el dinero, sea electrónico o no. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de este tema? Bueno, nosotros que trabajamos de cara para el consumidor, en favor del consumidor, nosotros encontramos que las finanzas personales es la base de poder tener una buena economía familiar y se requieren ciertos conceptos básicos relevantes. No es que la ama de casa tenga que ser experta en finanzas, pero debe tener algunos conceptos fundamentales para poder hacer buen uso del sistema financiero. Y el sistema financiero se acerca a los consumidores a través de la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros principalmente. Como usted ha señalado, estamos en la Semana Mundial del Ahorro y no es que sea, como digo, importante una especialización en estos temas, pero ciertos conocimientos que no solo le va a permitir tener un buen uso, sino no perjudicarse a través del mal uso. Nosotros recibimos muchísimos reclamos solamente por una falta de conocimiento básico. Por ejemplo, pagar el mínimo, y no voy a entrar en el detalle en este momento, pero pagar el mínimo en una tarjeta de crédito, o no pagar en la fecha, o sacar dinero con la tarjeta de crédito, es no tener de repente una buena idea acerca de las tasas de interés, ¿no? Entonces las personas, uno le puede decir, te va a costar 80%, pero no dimensiona lo que es 80%. Entonces, como su necesidad es más grande, contrata sin leer, ¿no? En ASBAN nosotros tenemos estudios en donde señalan que las personas tienen vergüenza de preguntar, ¿no? Son estudios cuantitativos, no solamente cualitativos de focus group, sino que tienen una muestra estadística válida en donde las personas se resisten a saber más sobre los productos porque, por ejemplo, están haciendo cola, la están esperando y van a escuchar lo que pregunta. O si no, consideran que preguntando podrían malograr la posibilidad de firmar un contrato. Entonces, hay una serie de razones psicológicas que son como un freno para la persona adulta. Ahora, coincido con usted en que sería ideal que desde los niños hayan conocimientos de sus derechos y de elementos que les permitan más adelante tener bien sus finanzas personales, ¿no? Sí, bueno, Eva ha presentado muy bien el caso sobre los consumidores y efectivamente los que ya son usuarios del sistema financiero, aquellos que ya acceden a algunos productos, como bien lo ha hecho notar, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco también en el contexto que tenemos en el país, ¿no? Efectivamente somos un país ya de ingresos medios, que tiene un sistema financiero muy bien desarrollado, pero que sin embargo, a pesar de eso, según una encuesta internacional del Banco Mundial, nos dice que solamente el 40% de la población del Perú accede a servicios financieros, a algún producto financiero.
Y entre las razones por las cuales esa población no accede a productos financieros está justamente el desconocimiento del sistema financiero y de los productos que ofrece, ¿no? Por eso que también desde el lado, si ya lo vemos desde el lado de los no usuarios actuales del sistema financiero, hay todo un reto justamente por trabajar relacionado a la educación financiera, que tiene que ver con la población que justamente mencionaba Eva, que es la adulta, que actualmente no accede a servicios financieros pudiendo acceder porque son mayores de 18 años, pero también hay un compromiso para la población futura que va a pertenecer al mercado de servicios y justamente puede potencialmente acceder al mercado financiero, ¿no? Que son los jóvenes y los niños. Señora Preble, el tema de educación financiera obviamente va más allá también de solamente tomar un crédito y hacer un uso responsable de él, ¿no? Tiene otra connotación porque implica las acciones diarias, ¿no? Mira, Eva y Joana, ese tema es muy importante para nuestro país, pero sobre todo porque es una oportunidad, posibilidad de generar movilidad social. Cuando tú le enseñas a un niño muy pequeño de 3 o 4 años conocimientos financieros que se van a traducir en habilidades financieras, que se van a traducir en competencias financieras, que finalmente es lo que tú buscas a través del educativo inicial, lo que tú logras es cambiar totalmente la forma como ese niño va a tomar decisiones. Y ese es un punto de partida fundamental. Existen estudios internacionales, Ana María Luzardo y Olivia Mitchell, que señalan que efectivamente, mientras más pequeño el niño aprende esas competencias financieras, va a poder tomar mejores decisiones en su vida, y de esa manera tú puedes probar incluso que dos personas, a pesar de que hayan tenido un nivel educativo un poquito más bajo, porque de repente los papás no tenían ingresos suficientes, un colegio público, universidad estatal, y una persona que recibió una mejor educación porque de repente era de mayor calidad, tenía mayor dinero para poder pagar, al final de la vida laboral de esas dos personas, el hecho de que uno haya recibido competencias financieras desde muy pequeño le permite tomar mejores decisiones que a la larga se traducen en que pueda acumular mayores activos o que pueda decidir cómo endeudarse adecuadamente, o en qué momento tomar un crédito o en qué momento poder ahorrar. Pero hay un tema adicional. Está comprobado, porque hay un estudio también del Banco Mundial que señala que efectivamente la mejora en las competencias financieras no solamente se traduce en una mejor rentabilidad o retorno en cuanto a la remuneración del trabajador cuando ese ya empieza a trabajar, sino que se traduce en un crecimiento del Producto Bruto Interno porque nosotros como ciudadanos empezamos a tomar mejores decisiones. Entonces ya no solamente es que el dinero que ingresa a la caja de la familia se traduce en cuánto voy a pagar la tarjeta de crédito, sino que yo voy a planificar. Y el punto fundamental número 1 de las finanzas personales es la planificación financiera. Entonces, en esa planificación tú vas a armar un presupuesto. Y cuando tú partes de ese presupuesto vas a enseñarle al niño que lo más importante es el cuadrante 1. El cuadrante 1, ¿qué cosa es? Lo urgente y lo necesario. Y a partir de ahí la familia puede organizarse y de esa manera ese efecto de tener una familia organizada con un presupuesto planificado te va a permitir ahorrar, obviamente en la medida que tengas la capacidad de hacerlo, y eso puede impactar en toda la comunidad y generar un beneficio para toda la sociedad. De hecho, ¿no? Vivimos en un mundo financiero, ¿no? Como decía la señora Preble, y todos caemos en los sistemas financieros, ¿no? Querramos o no querramos, ya que sea que tengamos déficit o superávit, ¿no? Déficit por un endeudamiento, un préstamo, ¿no? Y superávit cuando queremos ahorrar, ¿no? En el Perú se implementó ya, o se aprobó en la currícula escolar la educación financiera en el 2015, 2016. Sin embargo, hasta ahora no se canaliza como adecuadamente, ¿no? Creo que hay unos cuantos colegios solamente que tienen en su programa, en su programación de educación financiera, señora Céspedes. Sí, mire, ese es un proceso importante y que tiene que consolidarse en nuestro país. Existe una estrategia nacional de inclusión financiera. En esta estrategia nacional de inclusión financiera a cargo de entidades del Estado, el privado participa también, y en el caso de ASBank a través del CEFI. El CEFI, Centro de Estudios Financieros, tiene como responsabilidad principal el tema de la educación financiera a poblaciones que no están en el sistema financiero, no son usuarios, ¿no? Dentro de esta población que no es usuaria, los más importantes, pensando en el largo plazo, son los niños y los jóvenes que van a ser futuros usuarios financieros. Existe una planificación
han existido mesas de trabajo, existen resoluciones y decretos supremos que le dan forma a ese tema y es un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación. Entiendo yo que hay pilotos en colegios que vienen desarrollando ya la aplicación de temas financieros que ya están en la currícula, incluso prototipos en libros que han incluido estos temas. Uno quisiera que eso sea más rápido y de repente que venga acompañado de ejercicios lúdicos que pudieran hacer otras entidades del Estado, las municipalidades, que haya una articulación con las municipalidades, porque las municipalidades tienen a cargo la administración de alguna manera de los colegios que están en su localidad y son la entidad del Estado, la instancia del Estado más cercana al ciudadano, ¿no? Entonces, ese compromiso con la municipalidad, que es una tarea pendiente, para que la municipalidad articule también y pueda promover espacios en que los niños puedan, no solamente a través de los libros y las clases, sino de repente obras teatrales lúdicas, en los parques, aprender sus derechos financieros, ¿no? Es una desventaja, sin duda, ¿no? Tener conocimientos financieros en un mundo financiero globalizado, ¿no? Y no solamente financiero por las obligaciones que tenemos, sino porque financieramente yo puedo tener oportunidades de adquirir bienes y servicios que de otra manera tendría que ahorrar muchos años para poder adquirirlos. No solamente estoy hablando de inmuebles, casas, vehículos, sino también de estudios. El estudio es un apalancamiento para cualquier ciudadano. Pero si yo puedo acceder a un financiamiento, yo puedo aplicar a un estudio que posteriormente me va a servir y va a redituar en mi progreso. Sí, mire, la educación financiera, justo como lo ha mencionado Eva, debería acompañar, digamos, el ciclo de vida de la persona, ¿no? Y en el ciclo de la vida de la persona, efectivamente debemos enfrentarnos a diferentes etapas, estadios de crecimiento en el cual podamos acceder luego a diversos productos, ¿no? Por ejemplo, en otros países, inclusive la educación financiera que se imparte también tiene esta lógica del ciclo de vida, ¿no? Donde se reconoce, por ejemplo, que a los jóvenes hay que enseñarles el tema de presupuesto y cómo adquirir y manejar mejor sus recursos para luego hacer repagos de un crédito, por ejemplo, educativo, ¿no? A los que ya terminaron la educación superior, inclusive hay educación financiera asociada a productos y servicios hipotecarios o de compra de algunos activos como puede ser un auto, etcétera, etcétera, ¿no? E inclusive desde el inicio inculcar el tema previsional, ¿no? Que justo fue un punto de discusión muy interesante hace unos días en la SBS, que sacó justamente un estudio alrededor del tema de ahorro previsional en jóvenes y adultos, y que encontraron que efectivamente la gente tiene intención de ahorrar previsionalmente, pero no lo hace, ¿no? Y no lo hace porque efectivamente este primer cuadrante que menciona Giovanna es el que no manejan, ¿no? Entre lo urgente y lo necesario, digamos, ¿no? Casi todos respondemos de manera inmediata hacia nuestros deseos, ¿no? La educación financiera ayuda en cierta manera a controlar eso, ¿no? Hay una pregunta muy básica que inclusive se enseña en los temas asociados a educación financiera, que es ¿lo necesitas?, ¿no? Antes de comprar un producto, ¿no? Porque por lo general hacemos esto en un mundo que justamente impulsa mucho el consumismo, ¿no? Lo que tendemos a hacer es consumir, ¿no? Y cuando consumimos nos creamos déficits, como mencionabas hace un momento, ¿no? Siempre estamos a la pérdida porque como no lo tenemos ahorrado, por lo general nos endeudamos y tenemos el problema de sobreendeudamiento. Chile, inclusive actualmente dentro de su política asociada a la estrategia nacional, no se enfoca tanto en inclusión financiera, sino más bien en educación financiera, porque ellos han encontrado en su población, por ejemplo, un alto nivel de sobreendeudamiento, ¿no? Y eso es lo que también está pasando en algunos estratos socioeconómicos de nuestro país, ¿no? La educación financiera ayuda justamente a poder equilibrar, como bien mencionaba Giovanna, Eva, el tema de manejo de recursos, ¿no? Cómo manejamos nuestros recursos, cómo nos organizamos dentro del hogar, cómo comenzamos a programar y planificar a futuro, ¿no? Muy interesante, inclusive en poblaciones que no accede al sistema financiero pobre del MIDIS, que ha accedido inclusive a programas de educación financiera, las mujeres vulnerables del programa Juntos comienzan a pensar en la planificación a futuro, algo que no podían ver. Y en quechua suena muy bonito, no me acuerdo la palabra, pero cuando uno lo traduce es me han abierto los ojos, ¿no? Entonces ese abrir los ojos, eso pensar en el futuro, poder ver una salida al final del túnel, es justamente una de las tareas que cumple de alguna manera la educación financiera, ¿no? Este currículo escolar contiene, que está en prueba piloto, ¿no? Actualmente,
contiene, por ejemplo, conocimientos como para que ya desde pequeño, desde la secundaria, una persona pueda saber qué endeudamiento le conviene en términos de la tasa de interés, la tasa de costo efectivo anual? Los paquetes que se están aplicando efectivamente recogen parte de lo que sería la matemática financiera y que justamente son una de las preguntas de la encuesta PISA financiera, ¿no? Porque se pregunta cuál es la tasa de interés, toda esa cosa. Sí, hemos salido un poco mal en la PISA financiera anterior, ¿no? Pero justamente va más allá, ¿no? Porque si bien es cierto, muestra y digamos, analiza tasas de interés, compuesta, básica, etcétera, etcétera, simple, etcétera, también habla de productos financieros, habla acerca del sistema financiero en sí, ¿no? Habla de estos conceptos básicos muy importantes que ha mencionado Eva, que son el presupuesto, el manejo de recursos, ¿no? El dinero, ¿no? Entonces, más allá efectivamente de estos temas que son más inclusive operativos, ¿no? Hay estos otros conceptos que tienen que ver con interiorizar ya algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hacer un presupuesto antes de gastar, ¿no? O programarme para poder gastar, ¿no? Sí, la consulta era porque actualmente esos conocimientos de matemática financiera, que no son difíciles, es puro Excel, actualmente son carísimos, ¿no? Los cursos, ya sea en universidades o institutos, inaccesibles actualmente para mucha gente, ¿no? ¿Qué opina al respecto, señora Priale? Bueno, yo primero quería recordar que el tema de educación financiera se incluye en la currícula en el año 2005. Entonces tenemos 13 años y esa sería un poco más crítica respecto a lo que hemos avanzado. O sea, de alguna forma el proyecto inicial nace en el año 2005 por un convenio que firma en esa época de la Superintendencia con el Ministerio de Educación, que incluía capacitación a docentes, ¿no? Y hemos trabajado, hemos coincidido en algunos momentos en este proyecto. Entonces estamos hablando de 13 años en el tema de educación financiera. Por lo tanto, yo sí creo que falta, ¿no? Un esfuerzo de coordinación, tanto a nivel estatal, sobre todo de definición de esto como una prioridad nacional. Evidentemente, como señalaba Eva, existe una estrategia nacional de educación financiera que lamentablemente por las preocupaciones políticas que hoy día nos desbordan, ha sido dejado de lado. Y mira, estamos ya un par de años, más los últimos del gobierno anterior, que no se ha podido establecer un plan de trabajo en un tema que resulta crítico. Para que eso realmente funcione, evidentemente el punto más importante es el docente. Entonces, por más que tú tengas una malla curricular donde incorporas los conocimientos o las competencias que se tienen que desarrollar, si el transmisor de la información, que en este caso es el docente, no recibe la educación o la capacitación adecuada, es poco lo que vas a poder hacer con el alumno, ¿no? Y en ese caso, la capacitación con los docentes pues requiere ser retomada a nivel nacional. Y ese es un tema que se ha descuidado. Yo creo que ahí haría una invocación al Ministerio de Educación, que la vengo haciendo hace bastante tiempo para que en realidad ese tema se retome. Entiendo que hay otros actores, la Superintendencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, pero claramente el tema de la malla curricular tiene que ser una prioridad para nosotros como país. Hay algunas preguntas que nos están haciendo nuestros amigos en el Face. Vamos a hacer un receso para que, obviamente, ¿no? Ordenarnos y retomar el panel. Amigos, volvemos en breves instantes. Peruvian Brothers nació hace más de 5 años en una de las tantas reuniones familiares que hemos tenido en Washington, D.C. Hace más o menos 3 años, mis amigos Cameron y Tyler Winklevoss, que fueron los que invitaron Facebook, y ellos fueron los que me llamaron y me dijeron, ¿por qué no tomas Bitcoin en tu camión? Eso ha sido en el 2014. En ese entonces yo no sabía mucho de Bitcoin y me puse a pensar mucho, pero terminó saliendo una muy buena cosa para nosotros y una de las razones por que nosotros tomamos Bitcoin es porque queremos darle más oportunidades, más facilidades de pago a las personas que vienen a comprar. O sea, no tienes que tener una billetera o una tarjeta de crédito o cash para comprar. Puedes usar una moneda de tu teléfono como el Bitcoin para poder hacerla más fácil a todos los que quieren venir a comprar el camión. Nosotros lo único que tratamos de hacer es hacer la comida más rica posible, que nos gusta a nosotros, que nos gusta y que extrañamos bastante de Perú, para poder compartir esa comida con los mismos peruanos que no pueden ir a Perú después de 5, 7, 8 años, y también enseñarles un poquito a la comunidad
que vive en Estados Unidos, que vive en Washington, D.C. y a los alrededores, qué es la comida peruana y qué es lo que comíamos nosotros de chicos. Bueno, definitivamente South by es un evento que es un mega evento, se ha convertido en un evento que es gigantesco. La exposición de tener a Perú aquí, tanto en el Trade Show como en Casa Perú, es increíble. Es un mega evento en el que definitivamente tener a Perú en el Trade Show, así como Casa Perú, expone al Perú, no solamente a Austin, a los pobladores de Austin, sino también a toda la gente internacional que viene a visitar Austin durante estas semanas de South by. La exposición creo que es grandiosa y las oportunidades son infinitas para Lima, para Austin y digamos para nosotros con el resto del mundo. Austin es una ciudad que es muy dedicada y muy orientada a lo que es el high-tech, a lo que es la tecnología y tiene mucho que ver con todo lo que son startups. Acá hay mucha gente que empieza negocios, hay muchos negocios que han empezado aquí en la ciudad de Austin y definitivamente hay un apoyo muy grande para startups. Para nosotros este año estamos ahorita planificando dos proyectos. El primero es, aparentemente va a venir otra delegación de congresistas de Perú acá a Austin a principios de julio. Y ese es un evento en el que estamos planificando ahorita para su visita. El segundo evento es que estamos tratando de organizar un festival llamado Perú Fest para ver si es que, para poder celebrar 28 de julio aquí en Austin y hacerlo así un poquito más grande y definitivamente con la exposición que hemos tenido en South by, creo que para la gente va a ser un poquito más emocionante participar de este Perú Fest que estamos tratando de planear para julio, para Fiestas Patrias. Y en este caso la organización sería en combinación, en asociación con instituciones del Perú. En este momento es algo que es una iniciativa que nuestro comité de Austin Lima Sister Cities está tratando de organizar, digamos, y estamos en este momento tratando de planificar cuáles serían los detalles. Y una vez que tenemos todos los detalles ya hechos, ahí vamos a empezar a contactar probablemente a compañías aquí y en Lima para que podamos hacer este evento posible en julio. Regresamos con este interesante tema que es la educación financiera. Bueno, a propósito de la Semana Mundial del Ahorro, ¿no? Nuestros amigos de Andina están muy dinámicos y hoy obviamente quieren conocer este tema y han hecho algunas preguntas, ¿no? El señor Martín Chipana nos dice de qué depende que las mujeres sean más gastadoras, ¿no? Todavía este concepto de que las damas son las que tienen un mayor consumo en la familia. Señora Piralén. Bueno, en primer lugar, según el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo pasado, se publicó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que decía que las mujeres peruanas comparadas con las del resto de países de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Colombia, somos las mujeres más trabajadoras. Porque mientras el grado de penetración de la mujer en el resto de países estaba por debajo del 30% en el mercado laboral, en el Perú, de cada 10 mujeres, aproximadamente 7 trabajamos. Es decir, generamos ingresos y contribuimos al hogar en el caso de que somos casadas y cuando somos solteras muchas veces nos hacemos cargo de nuestros padres. Entonces, eso como primer comentario es una radiografía de que la mujer peruana no solamente es trabajadora, sino que es emprendedora. Respecto al segundo concepto, en el caso de Martín, ¿no? Si Martín está preocupado porque de repente le ha dado su tarjeta de crédito a la esposa, ¿no? Y siente que está gastando demasiado, eso se resuelve muy fácil, como conversábamos con Eva, ¿no? Y lo que tú tienes que solicitar es que esa línea paralela le puedes poner un punto de corte, de repente, un límite a la disposición que tenga de crédito a nivel mensual y también puedes pedir un reporte que te llega de manera mensual para ver en qué está gastando el dinero. Ahora, yo creo que ahí va muy de la mano con la planificación financiera, ¿ya? Hay hogares en los cuales se trabaja de manera conjunta con un pozo común y ese pozo común en donde aportan a esposa y esposo porque la esposa que no trabaja está trabajando en la casa y por lo tanto ese es un trabajo no remunerado que
tiene un costo de oportunidad, y de ahí se determina cuáles son las prioridades nuevamente en el cuadrante de lo importante y lo urgente, y de ahí se va gastando. Pero hay hogares, como por ejemplo creo que el tuyo, ¿no? Y probablemente el mío, en el cual cada uno tiene sus cuentas separadas y existe un acuerdo mutuo en el que tú dices, yo me voy a hacer cargo de los gastos del colegio, comida, etcétera, y el esposo, o en este caso tu esposa, se hace cargo de otros gastos. Cada uno asume esos compromisos, pero te queda un espacio de libertad financiera que yo siempre recomiendo a las personas que se van a casar que no lo pierdan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de que yo tenga una emergencia, por ejemplo, mi papá se enferma y no tengo el seguro de salud, pues porque lamentablemente no tuve la oportunidad de tenerlo, yo tengo que tener esa libertad financiera de un ahorro que he construido para un fondo de emergencia para poder disponerlo en el momento que yo lo necesite. Entonces, el matrimonio no supone necesariamente el poner todo el dinero en una sola cuenta, sino que cada una de las parejas tiene que organizarse de la manera como se sienta más tranquilo, porque al casarnos y al ser padres no podemos olvidarnos también del hecho de que seguimos siendo hijos y tenemos responsabilidades, ¿no? De repente lo que dice Martín es una concepción que muchos tipos de percepción, no sé si equivocada, errónea totalmente, que tienen no solo de repente las personas, sino las mismas empresas, porque si nosotros vamos a estos los primeros pisos son para las mujeres, ¿no es cierto? A la entrada ya tratan de seducir las compras. Entonces hay un concepto de que sí, que obviamente la mujer de todas maneras va a pasar y va a consumir algo, va a llevar algo, ¿no? En realidad yo considero que el señor Chipana de repente tiene esta experiencia, ¿no? Esta experiencia familiar, pero me parece sumamente gráfico lo que está señalando Giovanna respecto a estos indicadores y resultados de un estudio del Banco Mundial, y más bien yo miraría a la mujer peruana trabajadora, emprendedora, luchadora, que saca adelante a sus hijos muchas veces sola, haciendo de repente estirar un presupuesto más allá de lo que, digamos, si hablamos de género, el género masculino podría hacerlo, porque no tiene límites, no tiene límites para sacar a la familia adelante y tener que distribuir los recursos entre alimentos, estudios, salud, que son los tres más básicos que una familia necesita, ¿no? En cuanto a las tarjetas de crédito, sí, efectivamente, en los retails encontramos que en los primeros pisos están ubicados para las zonas femeninas, pero más allá de que una mujer vaya, también recordemos de que la mujer es responsable de la vestimenta de los hijos, es responsable de muchas cosas que venden ahí, de los zapatos de los chicos, y uno está aprovechando ofertas, porque muchas veces cuando uno va a las tiendas, la cantidad de gente no demuestra lo que finalmente se vende, sino es que uno está mirando, sondeando el mercado, viendo los precios, qué es lo que un buen consumidor realmente debe de hacer. No ir y comprar, sino comparar, informarse, buscar, de repente identificar alguna pieza que nos interesa y esperar a que salga de oferta. Cuando está el 2x1, el 3x1, entonces el hecho que haya presencia femenina no necesariamente se concreta en un ingreso para la tienda, ¿no? Sino en una búsqueda de información y hacer nuestras comparaciones para encontrar el momento preciso de cuándo vamos a comprar. Y reiterar, porque creo que ese debe ser el mensaje permanente, que la planificación y el presupuesto es la base de las finanzas personales, ¿no? Y siempre destinar el ingreso hacia los gastos fijos que tenemos, ¿no? Identificar cuál es el excedente para cualquier otro gusto que nos queremos dar. Sí, correcto. Y coincido completamente con mis antecesoras, con Giovanna y con Eva. Es más, efectivamente a nivel internacional, no solamente en Perú, muchos inclusive de los programas de transferencia monetaria condicionada que se dan en el mundo se dirigen justamente a las mujeres, porque diversos estudios demuestran que la utilización de los recursos es más eficiente en ellas, ¿no? Por las razones que ha mencionado Eva, ¿no? Están más relacionadas con temas de alimentación, educación, ¿no? Vestimenta, ¿no? Además, son las que inmediatamente saben cuáles son las necesidades dentro del hogar, ¿no? Porque voy a hacer de repente un ejemplo un poco impropio, pero por ejemplo, ¿tú sabes si te falta papel higiénico en la casa actualmente? Bueno, yo sí sé, sí. Pero la mayoría de los hombres no, ¿no? Entonces, por lo general, estas pequeñas urgencias, estas pequeñas cosas son de las que se encargan las mujeres, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente en lo que han mencionado mis predecesoras, ¿no? Las mujeres somos, digamos, mejores planificadoras, pero hay otra cosa que también quiero recalcar y que Eva muy bien lo ha dicho, ¿no? Falta todavía educación financiera para todos los niveles socioeconómicos y toda la población, que se dirija principalmente
a manejar mejor los recursos, ¿no? El presupuesto, la planificación, control de gastos son herramientas necesarias para justamente poder manejar mejor nuestros recursos y poder utilizarlos mejor para compras, para inversiones, para ahorros, ¿no? Esos aspectos no deberían de ser dejados de cuenta y la educación financiera tiene que recoger eso, ¿no? También dentro de la currícula nacional, dentro de la educación dirigida a niños, ¿no? ¿De qué depende acelerar este proceso, ¿no? De inculcar la cultura financiera en la sociedad peruana, del gobierno, del Congreso, de alguna entidad en particular? El gobierno regional. Es muy interesante justamente la pregunta que haces, porque siendo una estrategia nacional con carácter justamente de ley, de política, ¿no? En realidad el principal impulsor de la misma debería ser el gobierno, ¿no? El ejecutivo, ¿no? En todos sus estamentos, ¿no? Y justamente por eso la comisión multisectorial formada por el gobierno la constituyen varias instituciones del ejecutivo, ¿no? Varios ministerios, el Banco Central, la SBS, ¿no? Quienes deben de inclusive promover estos planes que mencionaba Giovanna hace un momento, ¿no? En el 2015, por ejemplo, porque la SBS justamente lidera la mesa de trabajo relacionada a educación financiera, se lanzó el Plan de Educación Financiera, ¿no? El Plan NEF, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha visto avances justamente por estas características que tenemos en el gobierno, de que se ha estancado en varios aspectos, ¿no? Y que dentro de ese plan NEF incluyen no solamente acciones relacionadas a educación básica regular, de la que estamos hablando actualmente, ¿no? Con niños de educación primaria y secundaria, sino también menciona aspectos relacionados a la educación superior, ¿no? En la formación de los futuros docentes, incluir temas de educación financiera, por ejemplo, y también menciona aspectos relacionados a educación a adultos, es decir, a población que ya no está estudiando para nada, pero que deberían de darse digamos, relacionados con el sector público, con otros aspectos del sector privado, con otras instituciones del sector privado, en políticas y programas de educación financiera dirigidas a esos grupos, ¿no? Entonces, habría que justamente analizar el avance de ese plan NEF, ¿no? Como una primera instancia. Claro, la cultura financiera es tan importante como la matemática, ¿no? O sea, debería implementarse de manera acelerada, porque si no vamos a seguir endeudándonos a tasas de interés elevadas, ¿no? Sin comparar, sin buscar lo más adecuado. La educación financiera me parece, como hemos señalado, es una estrategia nacional. Existen diferentes actores responsables. No podríamos, digamos, señalar a una sola entidad, pero lo que sí considero fundamental es el tema en los colegios, porque si yo no comprendo matemática simple, no comprendo tasas de interés, por más que yo desee hacerlo, no voy a poder aplicarlo en mi vida diaria. O sea, es fundamental ciertos conocimientos básicos que parten del colegio, y el otro es la voluntad e interiorizar la importancia que tiene este tema en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito, yo tengo una línea de crédito ya aprobada. Significa yo no voy a solicitar un crédito, ya lo tengo aprobado. Y si tengo necesidades, y precisamente las necesidades están en las poblaciones con menos recursos, aplico a mi tarjeta de crédito a tasas que yo misma no estoy dimensionando. Llega la fecha de pago, no pago el mínimo, o peor aún, no pago ni el mínimo. Me llegan penalidades al día siguiente, de repente superiores a lo que estoy debiendo. Entonces se me convierte en una bola de nieve que ya no puedo manejar. Salgo del sistema financiero, me quedo con esa deuda, de repente paso por un proceso judicial, me quitan lo poco que tengo, y esta problemática se repite. Pero es que si yo no tengo los conocimientos mínimos, no voy a poder aplicar la responsabilidad que me pueden hacer. Yo digo, yo quiero ser responsable, pero si no lo entiendo, no entiendo la tasa de interés, ¿cómo lo aplico? Entonces, sin lugar a dudas, el Ministerio de Educación, a través de la currícula, a través del contenido de los libros y de la capacitación docente, es un requisito indispensable para que este proceso sea sólido. Hay personas, por ejemplo, que ya dejan el consumismo de un lado y quieren mirar más adelante y contratan un crédito hipotecario, ¿no? Pero no buscan lo más adecuado, ¿no? La tasa más barata o la tasa, el costo efectivo no es más cómoda, ¿no? Sino se van a lo más fácil, a lo más accesible, ¿no? Al crédito, al que le pide menos requisitos
y que por ende tiene la tasa más elevada. Eso es parte también de la educación financiera, darse cuenta que en los créditos hipotecarios o créditos de largo plazo, yo tengo opciones. Estamos en un mercado en competencia, donde las tasas de repente en el crédito hipotecario me pueden variar de 8% a 11%, pero la implicancia que voy a tener en mi cuota va a ser importante, ¿no? Entonces yo debo tener una actitud de un consumidor que busca, que compara, que no tiene vergüenza de ir a diferentes entidades y hacer estas comparaciones. Yo amigo que hace un crédito hipotecario una tasa de 13%. Y está contento, pero no sabe lo que le espera a futuro, ¿no? Y no sabe que también puede dejarlo y puede buscar otra. Eso es lo más importante, tener esa actitud de decir, yo sigo buscando, me interesa mi casa en este momento porque de repente van a vender esta oportunidad, lo compro. Pero en el acto me pongo a buscar otra opción y veo cómo pedir otro préstamo que efectivamente me compre esa deuda. Y esa actitud dinámica yo la debo tener interiorizada. Qué bueno. Yo quería complementar solamente una cosa. Bueno, tú mencionabas quién es responsable y independientemente de lo que ya hemos mencionado, yo creo que es bueno traer una experiencia internacional, que es la experiencia colombiana. En el caso de Colombia, por ley, las instituciones financieras tienen que tener áreas de educación financiera para el consumidor. Entonces yo creo que el consumidor adulto, que ya pues no ha tenido la oportunidad de pasar por una educación en el colegio donde la malla curricular incluye el desarrollo de competencias financieras, tiene ese tope de que hay conceptos que no entiende cuando llega a una institución bancaria, como tú señalabas, no entiende bien el concepto de TC, de repente toma lo que es más fácil y por lo tanto hay un espacio en el cual el sector público con el sector privado pueden trabajar de la mano para precisamente llenar ese vacío de información que finalmente es educación, que se va a traducir en que el consumidor tome una mejor decisión, tenga su mejor cliente financiero y la relación sea sana a largo plazo. Entonces yo creo que sí hay mucho trabajo que podemos hacer, que el Congreso tiene una voz importante en ese sentido, ¿no? Y que efectivamente hay propuestas como por ejemplo esa ley que te mencioné en Colombia, donde las instituciones financieras tienen que hacer educación financiera con sus clientes. Vamos a ver dos preguntas, sí. Es importantísimo lo que ha señalado Giovanna, que las entidades financieras tengan políticas de educación financiera, pero que se traduzcan a áreas implementadas. Vía autorregulación, significa que no hay una norma del Congreso, sino vía autorregulación hay un código de buenas prácticas entre las entidades financieras agremiadas a la Asociación de Bancos. En este código de buenas prácticas, el primer año había 39% de las entidades que tenían áreas destinadas a la educación financiera. Y este segundo año, que ha sido el 2017, vemos que ya 67% tiene, ¿no? Entonces, y estas buenas prácticas y estos resultados están expuestos en la página web de ASBank y eso de alguna manera genera un incentivo para que las entidades quieran promover la educación financiera para no verse últimos en la cola, ¿no? Vamos a leer unas preguntas de nuestros amigos de Andina, que a quien le debemos, pues, ¿no? La audiencia. María Pineda Gómez dice, Corazón, dice, la sociedad es más consumidora, ¿no? Cada vez más, ¿no? Eso qué duda cabe, ¿no? Pero eso dice que no ayuda mucho a ser más ahorradores a sus hijos, ¿no? Entonces, la satisfacción que le da el gastar y ver a su hijo contento con ese gasto, un poco que también no ayuda. Y Estefanía Chao nos dice, ¿cómo se puede lograr ahorrar sin afectar la calidad de vida, ¿no? Porque a veces tú dices, pues voy a destinar mis ahorros, pero ¿y qué de lo que puedes disfrutar? Sí. ¿Qué entendemos por calidad de vida, no? Sí. Si es de corto plazo o de un mediano y largo plazo. Porque yo al ahorro le puedo poner una imagen objetivo. Yo puedo decir, voy a ahorrar para tener mi primer departamento, mi primer auto, que es material. Pero voy a ahorrar también para el estudio, voy a ahorrar para una emergencia en caso de salud. Entonces, un poco es un tema de poder concientizar a las personas que hay prioridades en nuestra vida familiar, que para nosotros, digamos, es la salud, es la educación, es los gastos y honrar nuestros compromisos. Si nosotros tenemos, eso es una prioridad también, honrar las deudas que tenemos, ¿no? Entonces, cómo definir calidad de vida es un tema tan subjetivo y que podría generar otra mesa, pero es importante que la persona que hace esta pregunta reflexione en el tema de la calidad de vida, ¿no? Sí, coincido completamente con Eva, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Y se relaciona un poco con la pregunta anterior relacionada con el consumo, ¿no? Con la sociedad consumidora, ¿no? Efectivamente, la sociedad te bombardea de mucha más información y deseos de corto plazo, ¿no? Pero
parte importante también de la educación financiera tiene este componente de planificación, ¿no? Uno planifica a futuro porque deseo comprar algo, deseo estudiar, deseo tener, o sea, el ahorro no tiene que estar restringido, o sea, es un sacrificio sí, porque uno tiene seguramente que tomar una decisión, si este gasto lo voy a hacer ahora, es urgente, me voy a morir si es que no lo tengo, es necesario para vivir, ¿no? Entonces, cuando uno organiza eso, ya puede decidir, entonces sí me queda un resto para ahorrarlo, porque con esto forma la bolsa de viaje para la luna de miel, digamos, o algo así, ¿no? Entonces, el ahorro tiene un concepto detrás que tiene que ver con planificación, ¿no? O sea, yo me planifico, yo me pongo una meta, ¿no?, de ahorro, ¿no? Y tengo que ir cumpliéndola poco a poco, ¿no? Entonces, me preocupa efectivamente la pregunta relacionada a calidad de vida, ¿no? Porque efectivamente esa meta puede ser para mejorar tu calidad de vida, porque si yo decido ahorrar para, digamos, hacer una maestría o estudiar educación superior, efectivamente eso va a redundar a futuro en mayores ingresos, ¿no? Y al tener mayores ingresos, mi calidad de vida va a mejorar significativamente, ¿no? Entonces hay que justamente pensar en eso cuando hablamos también de logros de ahorro y educación financiera. Finanzas personales, lo primero que nos enseñan es a armar un presupuesto, ¿no? Sí. Mensual, anual, ¿cuál es la sugerencia? Porque creo que mensual es muy cortoplacista, ¿no? Pero el mensual prácticamente se repite mes a mes, porque yo, por ejemplo, si soy independiente y tengo ingresos variables, yo puedo estimar un ingreso que voy a tener en 6 meses, dividirlo entre los 6 meses y voy a estimar un ingreso mensual. Por lo general, los gastos son vinculados a los servicios públicos, vinculados a los colegios o estudios, un tema de salud, deudas que tengo, y difícil que un presupuesto varíe mes a mes, pero si varía, bueno, tendremos que ajustarnos a cada mes. Claro, además esta herramienta, porque el presupuesto es una herramienta que utiliza la educación financiera para manejar nuestras finanzas, justamente lo que te ayuda es a ver cuánto estás teniendo de excedente, y de repente si en algún mes no tuviste ese excedente, identificar dónde fueron tus gastos mayores, ¿no? Porque mucho también que tiene que ver con el tema de ahorro o la posibilidad de ahorrar, que también está asociado con la pregunta anterior, no es posible ahorrar, decimos, ¿no? Pero, sin embargo, a la hora que uno hace su presupuesto, identifica en qué gastó, tú te puedes dar cuenta de estos gastos que no son necesarios y que hiciste, ¿no? Se conocen como gastos hormiga, ¿no? Porque se van como gasto goteo, uno. Por ejemplo, el chicle o el cigarro, ¿no? Por ejemplo, o el café, ¿no? No lo necesito porque ya tomé un desayuno, pero a media mañana se me antojó café, me fui a comprar un café en la esquina, en la cafetería de la esquina, que me costó 11 soles, ¿no? Entonces uno identifica esos gastos y te vas dando cuenta dónde puedes hacer ese ahorro realmente. El taxi, que cada vez es más caro, ¿no? O en el taxi, de repente no tomar tantos taxis, salir un poco más temprano. Entonces uno puede identificar puntos de ahorro porque cuando nosotros quedamos justos, por lo general casi la gente queda justo al mes, ¿no es cierto? Pero como no hacemos este orden de ver, ya en qué gasté más o lo que sea, uno no se da cuenta en cuál es el error que está cometiendo, ¿no? Finalmente hay una pregunta, señora Ruth Merino dice que, bueno, el tema es interesante, pero ¿qué pasa? Nos bombardean, las entidades financieras nos bombardean con promociones, tarjetas, tienes un crédito, tal. Y bueno, cuando entramos y al final no salimos, no sabemos, ¿no? Estamos endeudados hasta el cuello. Y va en relación a lo que dice, ¿no? Saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, señora Priale. Mira, yo ahí quería complementar la pregunta anterior, ¿no? O sea, para que todo esto funcione, tú tienes que partir de un presupuesto fundamental, que es anterior incluso al desarrollo del presupuesto en sí mismo, que es que tienes que tener una visión y una misión de ti mismo. Nosotros, como mencionaba, claro, las finanzas personales se acompañan a lo largo de todo tu ciclo de vida, pero lo que tú tienes que tener presente es que tú eres responsable de ti hasta el momento en que fallezcas. Y por lo tanto, para que tú puedas evitar ese tipo de ataques consumistas, antes de tomar una decisión tienes que pensar cómo quieres estar tú de acá 5 o 10 años. Si quieres seguir realizando el mismo trabajo que realizas ahora, si quieres tener un emprendimiento, si quieres ahorrar para tu jubilación. Son un conjunto de preguntas que dependen expresamente de nosotros. Entonces, complementando lo que tú decías, ¿no?
Efectivamente es difícil ahorrar hoy día y para los niños les cuesta también ahorrar porque valoran mucho el consumo presente y la presión social del grupo, ¿no? O sea, si el chico tiene un celular nuevo, yo también quiero celular nuevo. Pero los niños aprenden con el ejemplo, ¿no? Creo que lo más importante es que nosotros a lo largo de nuestra vida seamos consecuentes con lo que decimos. Entonces, si vas a comprar algo es porque lo necesitas, pero si también quieres comprar algo porque lo deseas, tienes que ser consciente que eso supone un sacrificio porque no vas a poder tener un presupuesto que sea infinito. Entonces, yo creo que es muy importante que a veces, muchas veces cuando tenemos algún tipo de excedente de dinero, solemos pues gastarlo en cosas que no necesitamos, pero también solemos sobreendeudarnos porque necesitamos tener esa satisfacción de que eso nos va a dar felicidad. Y la felicidad no está en las cosas materiales, la felicidad está efectivamente en nosotros mismos, en la paz que nosotros logremos, y por eso es que las finanzas no pueden estar divorciadas de una tranquilidad psicológica, emocional y una estabilidad familiar que son fundamentales para que esto camine de manera conjunta, ¿no? ¿La cultura financiera va de la mano con la cultura previsional? Por supuesto, porque la cultura previsional finalmente es una forma de ahorrar, pero es un ahorro a largo plazo. Y en el caso del ahorro a largo plazo es muy importante que las personas seamos conscientes de cómo quieres o cómo te imaginas tú que va a ser tu vida a partir de los 65 años de edad y ver si es que efectivamente puedes ahorrar en un FP o quieres hacerlo en NP, sabiendo cuáles son las diferencias. Eso supone buscar la información, ser un consumidor razonable, pero que también las instituciones financieras hagan el trabajo de acercarse al consumidor financiero, ¿no? Muy bien. Vamos a agradecer a nuestros participantes hoy día, la señora Ivana Prialé, muchas gracias, la señora Joana Yancari y la señora Eva César, gracias por estar con nosotros y bueno, y dar estos alcances. Ya saben, amigos, piensen específicamente cuál es su capacidad de gasto. El ahorro es importante, tengamos en cuenta qué es lo que queremos, como se dijo acá, ¿no? Hacia dónde queremos estar en los próximos 5 años y cuáles son nuestras perspectivas. Por mi parte, gracias a todos. José Luis, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, un tema interesante, ¿no? El de finanzas personales y la educación financiera, ¿no? Siempre falta tiempo para tocar este tipo de temas, ¿ah? De repente podemos organizar algo más adelante nuevamente. Perfecto. Muy amable, amigos, y como siempre, este es su programa Mesa Redonda de Economía, siempre en el canal online. Gracias.